Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Tapias y el día de hoy les hablaré acerca de los pliegues geológicos. En primera instancia vamos a definir qué es un pliegue geológico. Entonces, un pliegue es una deformación que ocurre en las rocas, en los cuerpos rocosos, gracias a diversas tensiones a las que se ve afectada o alterada la Tierra. Estas deformaciones tienen como característica que son curvas o generan curvaturas en las diferentes rocas. Son alargadas algunas y tienden a estar de forma horizontal. Entonces, un pliegue puede definirse como la curvatura que se forma en un terreno. Entonces, como resultado de ciertos esfuerzos, como las fuerzas que veremos a continuación. Eh, el origen de los pliegues. Los pliegues son resultado de diferentes circunstancias. Entonces, una de ellas es el tipo de esfuerzo al que se ven expuestos. Estos tipos de esfuerzos son la tensión, la comprensión y la cizalla. Entonces, dependiendo de qué tipo de esfuerzo está afectando a qué terreno, se va a generar una u otro fenómeno, digamos. Entonces, cuando un terreno es bastante fuerte y rígido, estos esfuerzos no alteran a este terreno, puesto que es demasiado denso y duro como para verse alterado. Entonces se mantiene igual como estaba. Cuando es un terreno moldeable o dúctil, dependiendo de qué esfuerzo se le aplique, tomará una forma u otra. Como podemos observar en la segunda fila, para un esfuerzo de tensión, el, el cuerpo se alargará, se estirará. Para un, para una compresión, el cuerpo rocoso se elevará y generará una curvatura que es donde aparecen los pliegues. No necesariamente solo ahí, pero es donde más suelen aparecer. También para la cizalla aparecen deformaciones, como podemos observar en el tercera columna y segunda fila, que es cuando las fuerzas van en sentidos contrarios y pues una parte del terreno tiende a un lado y la otra tiende al otro. Y cuando un material es muy frágil, ocurre un fenómeno llamado falla o ruptura. Estas fallas, dependiendo del esfuerzo, también tienen sus nombres y sus características. Como podemos observar en la primera columna, tercera fila, la, la tensión la separa, elevando una y desplazando la otra hacia abajo. Para el esfuerzo, eleva una y la otra la desplaza hacia abajo también, pero para la cizalla, una se desplaza paralelamente a la otra, sin remontarse. También podemos observar algunos tipos de falla que pues no son el tema como tal del que estamos hablando, pero se ven relacionados gracias a los diferentes tipos de esfuerzos. Las fallas, recordemos que se generan por causa del material, que suele cuando es muy débil, y el esfuerzo es muy grande. Existen fallas normales, fallas inversas y fallas de otros tipos. Lo que nos interesa ver en esta parte son las placas tectónicas. Como podemos observar acá, los pliegues serían representados por las montañas y el pequeño punto rojo que podemos ver ahí, eh, que por el movimiento de las placas tectónicas asciende por compresión, recordemos. Entonces, de ahí nacen los pliegues. Esta es otra visión de los diferentes movimientos de las placas, que son con otros nombres, que son divergente, que sería la misma tensión, convergente, que sería la misma conversión, y las transformantes, pues son las que van en sentidos contrarios, las fuerzas. ¿Listo? También podemos observar algunos tipos de pliegues, puesto que los pliegues no son siempre iguales. Algunos pliegues son de gran tamaño
otros son de menor tamaño, algunos son agudos, poseen ángulos agudos u ángulos obtusos, como podemos observar en el último gráfico. Los pliegues poseen características, entonces, como podemos observar en nuestras imágenes ilustrativas, estos pliegues poseen ciertas partes específicas que nos ayudan a identificarlos. Entonces, la primera es la inmersión, que es el ángulo con la que forma una línea de charnela en el plano horizontal imaginario. El plano horizontal imaginario es el plano que nos ayuda a diferenciar o asignar ángulos a nuestros pliegues. La dirección. La dirección es el ángulo formado entre el eje del pliegue y nuestro plano horizontal con respecto a los puntos cardinales, ya sea norte o sur. El buzamiento es el ángulo que forman las superficies de cada flanco con la horizontal, con nuevamente nuestro eje imaginario horizontal. Y la vergencia es la dirección hacia la que se inclina el plano axial, que pues ya sea anticlinal, no recto y demás. Recordemos, nuestro plano axial es la línea que divide a nuestros flancos. Más adelante, en la siguiente diapositiva lo podemos observar mejor, pero pues acá podemos ver como una pequeña representación gráfica de las características de un pliegue. Recordemos que existen pliegues verticales, inclinados u horizontales acostados. Entonces, partes del pliegue. Los pliegues poseen diferentes partes. Como podemos observar acá, cada parte tiene su nombre y su definición. Empezaremos con las charnelas. Como anteriormente dije, las voy a explicar mejor en esta diapositiva. Y pues la charnela es la zona de mayor curvatura del pliegue. Entonces es donde presenta una mayor concavidad. Las líneas de charnela o el eje del pliegue es es una línea que une los puntos de mayor concavidad. En el ejemplo gráfico que podemos observar acá, con el mouse estoy señalando las líneas de charnela de este pliegue, perdón, que pues sería esta línea punteada roja. Estos se utilizan como una especie de guía. Entonces, también tenemos la dirección, como antes ya había mencionado, es el ángulo que forma el eje del pliegue con respecto a nuestro eje horizontal y con respecto a nuestros puntos cardinales norte o sur. Esto nos facilita al momento de clasificar el pliegue. También podemos ver el plano axial, el cual es el plano axial es lo que divide a un pliegue. Ese plano aparece atravesando todos los puntos de charnela del pliegue, es decir, atraviesa todos los puntos de mayor concavidad de un pliegue. En nuestro ejemplo, el primer ejemplo, está atravesando de manera inclinada al pliegue y por todos los puntos de charnela que están marcados como más negritos. Y en nuestro segundo ejemplo, el plano axial está atravesando de manera inversa al primer caso, que pues es nuestra línea punteada que atraviesa a nuestro pliegue. A su vez, todos los pliegues poseen un núcleo. Dicho núcleo es la parte más comprimida y más interna de un pliegue. También vemos los flancos, que son las partes que se separan de un pliegue gracias al plano axial, y el cabeceo, que es el ángulo que forma el eje del pliegue con respecto a nuestro eje horizontal, que está contenido en el plano axial. Este es importante porque depende del plano axial, de su posición, de ahí sale el cabeceo. La cresta es la zona más alta del pliegue que
cuando el pliegue es cóncavo hacia abajo. Y los valles son las zonas más bajas de los pliegues cuando estos son cóncavos hacia arriba. En nuestro primer ejemplo, las zonas de cresta serían donde se encuentra nuestro eje imaginario horizontal y los valles sería donde se encuentra nuestra línea punteada de línea de charnelas. Bueno, siguiendo con la presentación, podemos observar los tipos de pliegue. Para practicidad de la presentación, mostrarles una lista de los diferentes tipos de pliegue. Como podemos observar, se pueden clasificar gracias a la antigüedad de sus capas. Entonces, para esto existen las sinclinales y los anticlinales. Los anticlinales son los que poseen sus materiales más antiguos en el centro del núcleo o pues en el propio núcleo. Y las sinclinales son las que poseen sus capas más jóvenes o nuevas en el núcleo. Esto también pueden ser clasificadas según su forma, puesto que tenemos la antiforme y la sinforme. La antiforme es la que dice que un pliegue es convexo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, y la sinforme es la que dice que es cóncavo hacia arriba y convexo hacia abajo. También podemos clasificarlos o distinguirlos según su génesis. Entonces, existen los pliegues de primera generación y los pliegues de sucesivas generaciones. Los de primera generación son los pliegues originales, digamos, los primeros en formarse. Y los pliegues de sucesivas generaciones son los pliegues de los propios pliegues. O sea, un pliegue genera otros pliegues a pasar el tiempo. Eh, por otro lado, podemos ver los pliegues por simetría, que pues, como su nombre indica, podemos ver los simétricos y los asimétricos. Los simétricos son los que poseen la misma cantidad de material de un lado al otro y su misma forma. También el grosor de sus capas son iguales y su forma de concavidades. Y los asimétricos son los que se diferencian. Esta simetría o asimetría se determina según el plano axial. Este plano, al atravesar o dividir nuestro pliegue, nos permite un fácil reconocimiento de cuál es simétrico y cuál es asimétrico. Por la inclinación del propio plano axial, podemos determinar también los pliegues. Entonces, existen los pliegues rectos de plano axial recto, que como nombre indica, el plano axial está así, de manera recta. Los inclinados, pues que su plano axial se encuentra algo inclinado, no tanto, y los que tienen un plano axial casi horizontal o bastante inclinado, o sea, casi horizontal completamente, que son los recumbentes. Recumbentes, sí, perdón. Adicional a estos, tenemos la clasificación según su espesor de las capas, que son los isopacos o isópacos, la verdad no, no sé pronunciarlo muy bien, que pues es cuando todas sus capas tienen la misma cantidad de volumen, o sea, de material en cada una de ellas. Y las anisópacos, que es cuando sus capas no son uniformes, o sea que poseen diferentes espesores y volúmenes entre capa y capa. Y también, por último, tenemos la clasificación por el ángulo que forman sus propios flancos. Entonces, isoclinales es cuando su flanco son paralelos. Los apretados son cuando sus flancos generan un ángulo agudo. Y los suaves es cuando los flancos forman un ángulo obtuso. En las siguientes diapositivas podemos observar unas versiones gráficas de lo que les acabo de comentar, que pues son tipos de pliegues. Acá podemos ver el sinclinal y el anticlinal de sus dos
formas, según su plano axial, podemos observar el recto, el inclinado y el horizontal. También podemos ver, según su simetría, el asimétrico, el simétrico. Y pues acá se repite el anticlinal y el sinclinal, pero acá lo que quiero que observen es su concavidad. Podemos observar que el primero es cóncavo hacia abajo y convexo hacia arriba, y en el segundo es cóncavo hacia arriba y convexo hacia su parte inferior. Eh, También, adicional a esto, tenemos estos tipos de pliegues que pues son algo más específicos, que son como la forma de cofre, los de ángulo agudo, ángulos obtusos, los asimétricos, etc. Eh, de nuevo vemos los inclinales, anticlinales, es la manera más fácil de clasificarlos realmente. O sea, es la más común, no la más fácil, la más común. Podemos observar las inclinaciones que determinan si un plano axial es recto, inclinado o tumbado, que pues para el inclinado oscila entre 85 y 10 grados, y para el tumbado o el horizontal tiende a ser de 10 grados a 0. Y a su vez simétrico y asimétrico. Acá podemos observar una gráfica más cercana de los propios tipos de formas, algo en acordeón, en zigzag, en cofre nuevamente, el agudo y el obtuso. Y pues eso serían todo lo con respecto a los ángulos, a los pliegues. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, yo fui Jefferson Tapias y eso sería todo.